en todos los materiales. Hoy voy a subir todos los lípidos para que ya vean. Es el Viernes Santo y es feriado nacional, así que por de pronto este día viernes que viene no habría clase, ¿verdad? Lo que no estoy recordando es la fecha del examen, pues se me mezcla todo de tanto que tengo en la cabeza. ¿Me recuerdan, doctores, la fecha de nuestro examen? 21 de abril sería, doctora. Abril. Ah, bueno, es posible. Entonces ya es la siguiente clase. 22. Y la primera semana a vuelta de Semana Santa. A la pucha, 22. Híjole, yo le voy a llamar urgente al doctor. Esperen que un ratito. Bueno, le voy a escribir al doctor Sebastián. Entonces, y bueno. Ah, claro, jueves se rinde. En el horario del doctor se rinde. Ya, ok. Bueno, voy a hablar con él entonces. ¿Qué les parece si le subo a la plataforma todos los contenidos que van a entrar? Sí, Sí, doctora, profe, por por favor. favor. Por de pronto lo mío ya tiene luego, eh, tiene la, vamos a entrar por la plataforma. Parece que salí yo recién de la plataforma. Sustancias súper diferentes, químicamente hablando, pero se agrupan en este conjunto denominado lípidos porque son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Cumplen funciones súper importantes. Bueno, sabemos que las proteínas son lo máximo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Las proteínas son lo todo, pero solitas no hacen patria tampoco, ¿verdad? Así que estas estructuras lipídicas realmente le brindan como límites a nuestras células, empezando luego por la membrana plasmática, ¿verdad? Que está formada por fosfolípidos. Entonces, a nosotros los lípidos nos proporcionan espacios limitados, unos límites, y eso es lo que es bueno de los lípidos, componentes esenciales, ¿verdad? Para nosotros, los mamíferos, ¿cómo manejamos los lípidos? En forma de reserva energética. Tenemos esa ventaja, ¿verdad? Que podemos expandir nuestra reserva, lastimosamente, ¿verdad? Porque el tejido adiposo no tiene fin. Yo puedo seguir comiendo y comiendo y comiendo y mi tejido adiposo crece, 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 ¿verdad? Así que ese es una ventaja y un problema al mismo tiempo. Los lípidos son excelentes dando energía, así que las personas que van a hacer ejercicio, deportistas, comen muchísimos lípidos. Súper importantes para vehiculizar las vitaminas liposolubles. Y por supuesto, ahí ven algunos ejemplos que tienen mucha importancia, como hormonas, vitaminas, ácidos biliares, etc. Los lípidos podemos estudiarlo, pero de mil maneras. Funciones, cómo clasificarlos, si son saponificables, insaponificables, si son aromáticos, aceites esenciales, etc. Ahora nosotros le vamos a clasificar de esta manera, que es la más sencilla, que se usa en bioquímica, que son los denominados lípidos simples y lípidos complejos. Los lípidos simples son tres categorías. Están los ácidos grasos, los acilglicéridos y las ceras. Los ácidos grasos ustedes le conocen de química orgánica, ¿verdad? Que son aquellos que tienen un radical carboxilo y aparte tienen una extensión de una cadena carbonada extendida, ¿verdad? ¿Qué significa? Que tienen una importante continuidad de carbonos. Ahora, están los que forman, vamos a decir, los que forman enlaces saturados, ¿se acuerdan? Enlaces simples. Tenemos esa unión tan sencillita como está ahí, sin enlaces dobles, y nosotros le decimos a eso grasa saturada. Ahora, una cosa, la terminología grasa y aceite simplemente se refiere a su estado físico, así como eso, ¿verdad? Ahí le podemos decir aceite al que está en estado líquido, como el aceite de oliva, el aceite de coco, por ejemplo, y le podemos decir grasa a la grasa que está pegada a la musculatura en la carne, a la manteca. Esa es una forma popular de nombrar los lípidos, ¿verdad? Pero los ácidos grasos comúnmente se dice grasa saturada, comúnmente. En fin,
Saturado, entonces, aquellos que poseen enlaces simples. Y los enlaces dobles pueden ser monoinsaturado, un doble enlace, diinsaturado, triinsaturado, tetrainsaturado, pero para no alargar tanto se dice nomás poliinsaturado, cuando tenemos así variedad de dobles enlaces. Ahora, el tema es el siguiente, ¿verdad? Tenemos una lista inmensa de ácidos grasos, pero atiéndanme bien acá. Y ahí ya le cita nuestro libro a partir de 4 carbonos, 6 carbonos, 8 carbonos, 10 carbonos, etcétera. El tema es el siguiente. Normalmente, la cadena que tiene a partir de 10 carbonos se considera ácido graso como tal. ¿Por qué? Porque los que son más chiquititos, que son el butírico, el caproico, caprílico, ¿verdad? Suelen solubilizarse cuando se aumenta la temperatura en el agua, porque tienen unas cadenas cortitas. Al aumentar la cadena de carbono, ahí ni aunque le suba la temperatura, no va a pasar porque la cadena es muy larga. ¿Se entiende, doctores? Sí, profe. Ok. Y tenemos lo siguiente que tienen que saber acá. Por lo menos saber citar esto que se llaman monoetilénicos. La palabra etileno en química orgánica significa doble enlace. Etileno. Entonces, si yo digo monoetilénico, quiere decir un doble enlace. Dietilénico, dos dobles enlaces. Polietilénico, pues tiene varios dobles enlaces. Y los más conocidos son el palmito oleico, el oleico de los monos. El di es el linoleico, que es un ácido graso esencial que tenemos que incluir en la dieta. Y los poli están linolénico y araquidónico, que son súper importantes y muy útiles para nuestras células. Así que esos primeros que les cité lo que tienen que saber porque son constituyentes muy importantes. Ahora, solubilidad ya dijimos, ¿verdad? Los que son muy chiquititos no se llaman los ácidos grasos, ¿verdad? El ácido acético, por ejemplo, no le digo ácido graso. Ácido graso digo a partir del caprílico, decanoico, así cuando es grande. Y son insolubles en agua, obviamente. Ahora, el calentamiento. Yo puedo calentar un ácido graso, sí puedo calentar, ¿verdad? Y lo único que tengo que tener en cuenta es que los ácidos grasos, como son orgánicos, se pueden dañar. O sea, yo puedo hacerle daño a esa molécula agregando tanto calor. Por eso es que cuando uno va a cocinar, tiene que tener un límite en cuanto al calor que le imprime a ese producto orgánico, ¿verdad? Y esto es lo más importante, ¿verdad? La isomería geométrica. Tenemos lo siguiente. Un ácido graso, como el ejemplo A, es un ácido saturado, ¿verdad? Y tiene todos los enlaces simples. Ahí tenemos otro ejemplo, el B y el C, en donde aparece el doble enlace. Pero ¿cuál es la diferencia? La posición. Y ahí le tenemos, esperen un ratito, voy a sacar mi mouse porque me corta así con esto. Ahí está. Esperen que me cuesta un poco sin mouse. Este. Acá, esto que vemos en la figura A, entonces se considera un ácido graso saturado. Muy bien. Estos dos tienen dobles enlaces. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo hago un eje en el doble enlace, el que denominamos trans, que es configuración trans, simula ser, ven que simula ser un saturado. La conformación que tiene este ácido graso es igual. Así que entre una grasa trans y una grasa saturada prácticamente no hay diferencia, excepto que tiene doble enlace. Ahora, el que sí yo necesito consumir es este que se llama grasa cis, pero así no se conoce
en el comercio ni de manera común. Se dice grasa insaturada. Lo que pasa que este también es grasa insaturada, este trans. Pero nadie le conoce así, le dicen grasa trans, así luego se dice. Ahora, ¿cuál es el tema? Así viene escrito en el producto. No sé si alguna vez se fijan en las etiquetas o en lo que tiene escrito, qué sé yo, un paquete de galletitas, por ejemplo, dice libre de grasas trans. Y a esto se está refiriendo, que no tiene este tipo de dobles enlaces. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok, así que cuando ustedes Doctor, lean, sí, entonces la de triple enlace sería poliinsaturado. no hay de triple enlace. Porque al tener triple enlace se corta la cadena. Viste que el carbono tiene cuatro enlaces nomás. Y si hay triple, ya no voy a tener espacio para este. Entonces solo dobles enlaces hay. Profe, ¿a cuál era O que vos te se... referiste a que hay muchos dobles enlaces. Eso es lo que no entendí. Y, o sea, sería en ese caso entonces que tiene varios Este doble es, enlaces y ahí eso sí, sería poli. así mismo. Porque es triple no hay, ¿eh? Lo que vos dijiste es tres dobles enlaces, triple insaturación. Eso sí, 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 sí. eso sí. ¿Alguien me va a preguntar otra cosa? Sí, profe, ¿a cuál era que se le denominaba hidrogenizado? Hidrogenado, ese más adelante te voy a mostrar. Ok, profe. Un minutito, enseguida te muestro. Que es mi enemigo número uno, las margarinas. Bueno, entonces les explico. Químicamente hablando, tenemos estas opciones. O es saturado o es insaturado. Y de los insaturados tengo el trans, que se parece al saturado, y tengo el cis, que este es lo que me interesa. Esta clase de ácido graso es lo que necesitamos consumir. Y esto ocurre, ¿ven? En tridimensional se ve así. ¿Y para qué es lo que yo quiero esto? Para que mi fosfolípido no sea de esta manera. Porque si yo tengo un ácido graso que tiene esta estructura A, que puede ser saturado, por ejemplo, o puede ser trans, tiene esta característica, el fosfolípido. Sin embargo, si yo coloco así, y este tiene la curvita, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque este fosfolípido va a ser más flexible en la membrana y estos lípidos estimulan la flexibilidad de las membranas celulares y eso es muy importante porque la rigidez hace que las células tengan menor funcionalidad. ¿Se entiende? Por eso yo le voy a decir a mi paciente, vas a consumir un ácido graso insaturado y yo te voy a decir cuál vas a comer, Leona, porque eso estimula el buen funcionamiento, empezando por la membrana celular y continuando con otras propiedades que vamos a ver más adelante. Unos ácidos grasos muy útiles son como este, por ejemplo, linolénico, que nosotros le consideramos esencial. Este tipo de moléculas el humano no puede sintetizar. ¿Por qué? Y porque yo no tengo la enzima que realiza dobles enlaces. Entonces yo tengo que incluir en mi dieta este tipo de productos. Y los mejores son el que se llama EPA y DHA. El EPA es el eicosapentanoico y el DHA es el docosahexanoico. ¿Por qué es importante? Y si se fijan acá, si ven bien ahí las estructuras, si yo cuento, este va a ser el carbono número uno que tiene el grupo carboxilo, ¿verdad? Y a partir de ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. Fíjense que está escrito en azulcito, del 1 al 18. Y arriba tiene colores en rojo los números. Se cuenta al revés, se cuenta del carbono opuesto. Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Para qué se hace eso? Porque es la manera farmacológica y comercial de poder consumir estos productos. Y se conocen como omegas. Entonces, fíjense acá.
Este ácido que se llama linoleico dice 18,2.3. Los dos puntos significan dobles enlaces. Entonces, el ácido linoleico tiene 18 carbonos. Muy bien, ya contamos 18 carbonos. Tres dobles enlaces. Sí, uno, dos, tres. Y este que dice N3 es desde donde inicia. Pero en el comercio, comercialmente hablando, lo que yo me voy a ir a comprar en la farmacia, se le dice omega. Entonces, este ácido graso va a ser omega 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora me van a decir ustedes. Este que es buenísimo, este ácido. Fíjense acá, del 1 al 20 se puede contar. Y empezando desde la cola, voy a contar 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a llamar químicamente hablando? Eicosapentaenoico. Pero su denominación es 22.5N3. ¿Qué significa 20? 20 carbonos, ¿no? 20 carbonos. 2.5, 5 5 dobles dobles. enlaces. 5 dobles enlaces tiene. Y este N3 comercialmente hablando se dice omega 3. ¿Y qué significa omega 3? Que el Es, primer profe, doble ¿cuál enlace, sí, está en el 3, en el carbono está 3? el primer doble enlace. ¿Y por qué lo que es importante el primer doble enlace? Porque el rulito empieza ya en la cola. El rulito ¿ven? El rulito que se va a formar, o la curvatura que se va a formar, no es como este que está en el medio, sino que este empieza ya en la cola. Entonces ahí es mucho mejor la curvatura que presenta. Por eso este es súper útil y el DHA es el mejor de todos. A ver, díganme una cosa, ¿qué significa? 22, 2.6 omega 3. Que tiene 22 22 carbonos, carbonos 22 con 6 7 dobles enlaces. enlaces. Sí, y El primer enlace empieza en el carbono 3. exacto, el primer doble enlace empieza en el carbono 3 y este es el mejor de todos. El mejor que ustedes pueden conseguir y que tienen que recetarle a sus pacientes. No sé si ustedes consumen, pero hay de varios orígenes. Así, yo puedo consumir. Este, por ejemplo, dice EPA y DHA. Y ahí ustedes ya van a saber. El EPA tenía 5 dobles enlaces y el DHA tiene 6 dobles enlaces. Acá, por ejemplo, me dice luego, tiene 120 miligramos de EPA y 900 miligramos de DHA. Y fish oil quiere decir que se obtiene de pescado. Ahora, hay que cuidarse nomás el tema de los pescados, porque muchos pescados, fíjense que dice acá, purificado para eliminar mercurio, dice. Muchos pescados de mar están contaminados con mercurio y eso no es bueno, porque yo, mamífero, no puedo eliminar el mercurio y me puedo intoxicar. Entonces, fíjense, esto le tienen que recomendar a sus pacientes. Si van a decirle a alguien que consuma aceite de pescado, que tenga esto que diga acá, por lo menos que sea, dice, ¿verdad? No sabemos si es cierto, pero por lo menos que diga. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, recomendadísimo el uso de omega 3. Ahora, ¿cuál omega 3? Así como vimos recién. Puede ser el omega 3 de 18 carbonos, omega 3 de 20 carbonos o de 22 carbonos. Acá realmente el mejor de todo el DHA porque tiene 22 carbonos y tiene 6 dobles enlaces. El que le sigue en importancia es el eicosapentaenoico que tiene 5 dobles enlaces. Y después viene lo que tienen 3 dobles enlaces como el ácido linolénico. Y lo que ustedes pueden hacer es, vamos a suponer, le dicen, o ustedes mismos, ¿verdad? Consumen, qué sé yo, este por ejemplo, ¿verdad? Consumo toda mi caja, el frasco que compro,
Y después puedo cambiar a uno que sea de origen vegetal, como el aceite de chía. Y viene también encapsulado, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hablamos? Que las fibras, por ejemplo, de una semilla, yo la puedo consumir así, en el aceite de chía, perdón, la semilla de chía es lo que normalmente se consume, ¿verdad? Pero la semilla, si yo pongo en contacto con el agua, se forma como una, a ver un poco, era chía, así, ¿verdad? Se forma como una masa gelatinosa alrededor de la semilla, al en contacto con el agua. Entonces, esta semilla a mí no me sirve para darme el aceite de chía. El aceite de chía. Esta semilla a mí me sirve para ayudar al bolo fecal y en realidad yo voy a consumir de esta manera para que sea un ayudante, pero para evacuar, para formar el bolo fecal. Si yo quiero sacar el aceite omega 3 que está dentro de esta semillita, yo tengo que pasar por un proceso primero, por eso solamente el que me ofrece esto es lo que voy a poder así consumir el omega 3 que tiene este. Y este tiene varios, tiene omega 6 también, el de chía, muy bueno es. ¿Se entiende, doctores? Sí, Sí, profe. Entonces, yo si consumo chía como semilla, me sirve para esto, para que me sirva como aumento del bolo fecal. Si yo quiero el aceite, lo mismo, el aceite de lino, por ejemplo, ¿verdad? De la semilla de lino, de la amapola, de chía, del sésamo, tengo que hacerle pasar por un proceso de extracción del aceite. ¿Se entiende? Así que, por supuesto, para los vegetarianos y veganos está esta opción. No es que solamente hay aceite de pescado, omega 3. Y después hay algunos que vienen combinados, omega 3, 6, 9. También, ¿verdad? O sea, viene así luego dice, ¿ven? Viene omega 3, 6, 9. ¿Y cuál es la diferencia? El 3 pues, es el mejor de todo. ¿Por qué? Porque el rulito que se va a formar empieza en el carbono 3. El 6 es bueno también. Y el 9 y también, ¿verdad? No, es que no sea bueno. Es más bueno nomás el 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Conclusión, hay muchísimas opciones para consumir ácidos grasos insaturados, muchísimas. Siempre más tengo que buscar la que mejor se adapte a mis necesidades fisiológicas, porque no es lo mismo la necesidad de un adulto mayor, de un niño en crecimiento, de una embarazada, de un adulto que practica deportes, qué sé yo. Pero cada uno tiene su propia necesidad. Y bueno, esto lo van a tener establecido, ¿verdad? Cada uno en las distintas etapas de la vida, ustedes los pacientes van a saber qué recomendarles. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, y esto es básico. Cualquier médico de cualquier especialidad tiene que saber recomendarle a sus pacientes, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente. Algunas propiedades, ¿verdad? Lo más sencillo es que sabemos que cualquier contacto de un ácido en agua lo que hace es desprender su protón. Eso es normal para cualquier ácido, ¿verdad? Enseguida, cuando está en medio acuoso, este se queda con carga negativa y el protón se libera. Eso se llama carácter ácido. Después tenemos la formación de sales que vamos a ver, se usa mucho con los triglicéridos, la grasa animal. La grasa animal, no sé si conocen, entra en contacto con, las jabonerías compran, ¿verdad? Después de faenar los animales en el frigorífico, ¿verdad? Se saca todo la grasa y se le ve en las jabonerías. Y son triglicéridos que están formados por ácidos grasos que en contacto con metales forman sales. Y esto es lo que es el jabón. Estas sales que se forman con el ácido graso y un metal. Y los ésteres, que vamos a ver más adelante cómo se conforman,
que forman parte de las ceras. Un ácido graso con un alcohol me da un éster y esa es la cera del oído, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Después este que es argelísimo, lastimosamente, un ácido graso como el oleico, que tendría que ser muy bueno para mi dieta, que está en las aceitunas, en el aceite de oliva, etcétera. Este ácido, en contacto con el oxígeno, forma un peróxido. Y ese peróxido se rompe y forma ácidos dicarboxílicos, aldehídos. Y ahí el aldehído es crítico para nosotros. Súper tóxico, pero súper tóxico. Y esto puede ocurrir cuando no se tienen las consideraciones necesarias para los aceites, por ejemplo, ¿verdad? Un aceite debe estar protegido en una botella de vidrio oscura para que no le afecte la luz. Y tampoco tiene que estar expuesta al calor y al oxígeno del aire. Por ejemplo, esos vendedores que ponen los aceites así exponiendo en la calle en pleno sol, esos son productos químicos naturales, o sea, es una molécula química. ¿Qué va a ocurrir? Y se va a romper esa molécula. Y me va a generar productos como ácidos dicarboxílicos, ¿verdad? Aldehídos de cadena más corta que son tóxicos. Y acá, peor aún, el calor. Ustedes saben que el calor daña las estructuras orgánicas. ¿Y qué ocurre con los aceites que se fríen y fríen y fríen? Muchísimas sustancias tóxicas hay ahí. Y yo no creo nomás que una empresa que vende empanadas, por ejemplo, use una vez nomás el aceite, ¿verdad? Y uno mira y ve una empanada toda de un color oscuro, ¿verdad? Y esos son todos productos inadecuados que se formaron por la ruptura y oxidación de los ácidos grasos, ¿se entiende? Sí, profe. Muy grave, la verdad. Yo les recomiendo que usen la freidora sin aceite. La freidora sin aceite, la verdad, es espectacular. Yo no es que le daba tanta fe, pero empecé a usar y Dios mío, súper espectacular. Podés consumir, pero las papas fritas sequitas, crocantes, los nuggets, espectaculares. Así que recomendadísimo. Y ni una gota de aceite, ¿verdad? Bueno, y acá estaba lo que me preguntó la doctora, la hidrogenación. Esta es una propiedad química de los ácidos grasos, pero el que nosotros nos puede hacer daño es en el triglicérido. Entonces, les muestro cómo es. Cuando uno tiene una estructura de doble enlace, este doble enlace se puede romper y se usa esa propiedad, ¿verdad? En el caso de la hidrogenación, se rompe el doble enlace y se agrega hidrógeno. Y ese hidrógeno en presencia de metales hace que la cadena pase de de enlaces dobles a enlaces simples. O sea, yo tenía un aceite líquido y pasa a estado sólido a la misma temperatura, ¿ven? No cambió la temperatura, pero mientras era doble enlace tenía esta temperatura era de, de estado físico líquido. Y cuando el hidrógeno pasa a sólido. Y la otra propiedad es la halogenación, que en realidad nosotros no le vemos tanta importancia desde el punto de vista biológico porque es prácticamente imposible que yo, no sé, mis células entren en contacto con halógeno, ¿verdad? Muy raro, no va a ocurrir eso así, nomás no me voy a tragar 5 kilos de cloro ni voy a tomar lavandina, no es así. Entonces, sí conocer, ¿verdad? Que en presencia de halógenos, que son el flúor, cloro, bromo e iodo, se rompe el doble enlace y ahí ingresa el halógeno. En realidad, esta reacción química se usa más en los laboratorios para hacer reacciones de reconocimiento y cosas así, pero en la vida real, la verdad que no me afecta tanto. Y no se olviden lo que les dije, ¿verdad? Tenemos unos ácidos grasos que se llaman esenciales, que también le podemos decir indispensables.
Y eso son los linoleico, linolénico y araquidónico, estos ácidos grasos. ¿Y por qué lo que son esenciales? Porque yo puedo fabricar, acá tenemos, ácido linoleico tiene, vieron que dice 18, que quiere decir 18 carbonos, tiene dos dobles enlaces. Aquí está un poco más explícito. Yo puedo escribir esto de esta manera. Puedo poner 18, dos puntos, dos dobles enlaces tiene 2 y va a ser omega 6. ¿Qué significa eso? 18, ¿qué es? 18 carbonos. 18 carbonos, bro. Carbono. 2 Doble Doble enlace. enlace. dobles enlaces. Y omega 6, El Comienza. primer doble enlace empieza en el carbono 6. el doble enlace inicia en el carbono 6, ¿verdad? Y este es linoleico. Y el linolénico es así. 18, ¿verdad? 2 puntos. 1, 2, 3. 3. Y es omega 3. Entonces, ven que son diferentes. Este es de 18 carbonos, tiene 3 dobles enlaces. Y omega 3 quiere decir que empieza en el carbono número 3. Y el Profe, araquidónico, sí. el 9 y el 12 indican el doble enlace. O sea, la posición, ¿verdad? La posición del doble enlace ¿O en por el qué linoleico, pusiste? omega 3 y omega 6. No, no, del linoleico te digo, bro. Ahí arriba. El linoleico omega 6 y el linolénico omega 3. Y el araquidónico es omega 6 otra. Esto yo no puedo adivinar. Esto solamente estudiando la molécula se va a saber. O sea, nosotros no podemos adivinar estos datos. Esto solamente si se estudió a través de métodos especiales vamos a poder saber. Lo que ustedes tienen que saber es leer. Esto, por ejemplo, si yo les pongo, les pregunto, ¿qué significa 18 2.3 W3? Ah, bueno, tiene 18 carbonos, tiene 3 dobles enlaces y el primer doble enlace inicia en el carbono número 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso nomás. Una cosa, estos datos solamente a través de análisis químico se puede saber. Yo no puedo saber a ciencia cierta. Ahora, lo que sí puedo hacer es mirar e interpretar como este caso, por ejemplo, ¿verdad? Yo puedo mirar sin tener estos datos. Yo no tengo estos datos, ¿verdad? Y yo les digo, el ácido linoleico, ¿cómo sería su nomenclatura? Y ahí ustedes cuentan. Muy bien, 18 carbonos. 2 puntos. ¿Cuántos dobles enlaces tiene? 1, 2, 3. 3 dobles enlaces. ¿Y qué omega es? Es omega 3. Omega 3. ¿Se entiende? O sea, mirando la molécula, yo puedo sacar ese dato. Mirando la molécula. Pero para eso necesito tener la molécula. Entonces miramos y es 18, 3, omega 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Así que yo les puedo poner una molécula y ustedes me escriben esto. Bueno, y como les decía, esos son esenciales. Sí o sí tengo que incluir en la dieta. Y acá están. El ácido linoleico, linolénico. El ácido leico no es esencial, pero es muy útil. Entonces, siempre se le dice a los pacientes que consuman o aceite de oliva, por ejemplo, aceitunas, atunes, sardinas, porque todos esos productos tienen este tipo de aceites. Y el oleico es muy común, podemos encontrar muchas plantas. Entonces, nos favorece consumir este tipo de, ¿cómo es? De productos naturales, ¿verdad? Esos son los ácidos grasos. Y los triglicéridos, perdón, los acilglicéridos en realidad son lo que nosotros encontramos. Yo puedo estudiarle un ácido graso, sus propiedades, etcétera, ¿verdad? Así. Pero en la naturaleza, ¿cómo están estos? Están unidos a un glicerol.
estará la estructura del glicerol y yo voy combinando. Si yo combino un ácido graso con el glicerol, eso se llama monoacilglicerol o monoacilglicerol o monoglicérido también le puedo decir. Si, bueno, pues acá puedo poner en el extremo o puedo poner en el medio, ¿verdad? Si combino dos, se llama diacilglicerol. Y si combino los tres, se llama triacilglicerol. Y comúnmente se conoce como triglicérido. Y sus siglas que ustedes siempre van a escribir es TAG, ¿verdad? Triacilglicerol. Eso significa. Ustedes cuando solicitan análisis, ya no escriben triglicérido, escriben TAG nomás. Y puedo tener varias opciones. Si un triglicérido está formado por ácidos grasos toditos iguales, entonces se llama homotriacilglicerol. Y si tiene, por ejemplo, uno diferente o los tres diferentes, se llama heterotriacilglicerol. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Después tenemos la misma cosa. Las mismas propiedades que yo estudio en un ácido graso puedo aplicar al triglicérido porque está constituido de ácidos grasos, ¿verdad? Sabemos que la solubilidad es prácticamente imposible, ¿verdad? Los triglicéridos son absolutamente insolubles en agua. Su punto de fusión hay que atender bien porque yo puedo descomponer la molécula. Y acá les voy a decir un truquito. Cuando ustedes tienen un aceite y quieren hacer una fritura y no tienen termómetro, por ejemplo, o no tienen la freidora automática que tiene el termómetro preestablecido, lo que tienen que hacer es calentar de a poco, no así incendiar la paila, ¿verdad? Calentar de a poquito. Y el primer humo que lanza ese producto calentando, ahí es el momento de freír. Y se llama punto de humo, ¿ok? No está bien esa humareda de repente que sale hacia el aceite. Por poco no se hizo una llama ahí de forma, ¿verdad? Eso no está bien. Que no, es lo mismo agregarle alcohol, es otra cosa. Si yo le agrego alcohol y se quema el alcohol, le deja el sabor de un vino, de la cerveza, ¿verdad? Le deja el sabor a la comida. Pero el aceite es solo lo que yo no tengo que hacer humareda. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque súper mega gourmet es ponerle vino y hacer que se evapore el alcohol y me quedan los sabores del vino, etcétera. Eso es otra cosa. Pero esos aceites que se calientan, lo que parece que va a volar ahí, no, por favor. ¿Eh? ¿Por qué? Y porque se pueden formar lastimosamente muchos productos inadecuados, ¿verdad? Y la isomería es la misma cosa que con respecto a los ácidos grasos. O sea, cuando ustedes compran, vamos a ver, yo siempre me fijo en las galletitas porque, ay, demasiado ricas saben. Entonces yo miro, ay, ¿qué es lo que puedo comer? Y famoso dice en las etiquetas, dice, es de origen vegetal libre de grasas trans, dice. Si dice libre de grasas trans, y está bien, ¿verdad? Quiere decir que el triglicérido que se encuentra en ese producto, porque los ácidos grasos, difícil que estén así solitos, muy difícil. Siempre están en forma de triglicérido, para cada ácido graso. Entonces, si dice grasa libre de grasa trans, quiere decir que se usó un aceite que no tiene grasas, acá con el doble enlace trans, pero no te dice que no tenga saturado. Es el truquito comercial. Te dice libre de grasas trans, pero no dice libre de grasas saturadas. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es. Siempre uno tiene que tratar de leer, porque, por supuesto, la gente que no conoce y que no estudió no tiene luego por qué saber, ¿verdad? Pero en su subconsciente algo ahí quedó de que no tiene que comer grasas trans, entonces él cree que ese producto es excelente, ¿verdad? Y no es tanto así. Es medio verdad, medio mentira, ¿verdad? Está ahí intermedio. Pero bueno, esas son las cosas que ustedes le tienen que explicar a sus A la pacientes. tarde. ¿Qué pasó? ¿Por qué uno te vamos? Excuse me.
No sé qué onda, profe. El micrófono micrófono. parece que prendido. Mi micrófono ok, parece. ok, ¿yo dónde me tengo que ir? Le iba a decir. Bueno, después tenemos esto, dos cosas importantes. Vamos a decir, atiendan porque vamos a estudiar en procesamiento de las moléculas. Entre ellas está el procesamiento en la digestión y yo un triglicérido entero no puedo absorber. Tengo que partir el triglicérido. Esa es la verdad. No puedo lastimosamente abarcar un triglicérido así eh, completito. Tiene que pasar sí o sí por la digestión. Y eso se llama hidrólisis. Cuando yo fragmento el triglicérido en presencia de agua y se queda el glicerol y el componente original del ácido graso. Y esta es la saponificación que yo les decía. Las faenadoras, o sea, los frigoríficos, compran el ganado, ¿verdad? Faenan el ganado, cortan todo y le sacan la grasa. Y esa grasa animal se lleva a las jabonerías y se pone en contacto con soda cáustica, que es o potasa cáustica, que es el hidróxido de potasio. Y al entrar en contacto, ese es el típico olor de las jabonerías. Nunca pasaron cerca de Inca, por ejemplo, o de jabones Cavalar o por ahí. En el ambiente ya se huele ese aroma a jabón. Y esa es la reacción química que se forma entre un triglicérido y el hidróxido. Y se obtiene glicerol, y el glicerol, ¿saben para qué se usa? Para los supositorios de glicerina, es o para los jabones de glicerina. Y esto, que es la sal que se formó, ¿verdad? El éster que se formó a partir de los ácidos grasos, esa es una pasta, y de esa pasta se hace el jabón. ¿Se entiende? Sí, profe. Así que la verdad que el frigorífico, vamos a decir, utiliza todos los recursos posibles de la vaca, ¿verdad? Un momento me voy a levantar. ¿Qué pasó? Perdón, yo te dije no. ¿Cuánto Ah, más? ok. Un momento. No sé qué onda, sabe, profe. Perdón, profe. I don't understand you, please. Ok. Bueno, después, a ver un poco, este era el jabón que se llama saponificación. Y esto es lo que, no sé quién, una de las doctoras me preguntó. La hidrogenación, ¿verdad? La hidrogenación de un aceite es así. Ese triglicérido que yo saco de la planta, aceite de girasol, aceite de soja, aceite de maíz, tiene dobles enlaces. Porque las plantas, el reino vegetal, tiene las enzimas que son capaces de hacer estos dobles enlaces. Entonces yo tenía un aceite que era líquido y le puse en contacto con hidrógeno más un metal como el platino, el paladio, etcétera, y se convierte en sólido. Pasó de tener dobles enlaces a simples enlaces. Y eso es bastante complicado. ¿Por qué? Porque yo estoy obteniendo un producto que no es natural. Las margarinas son artificiales. Y aparte, como es un proceso químico, lastimosamente podría tener algún producto residual. Y allí lo que nos está simpático el tema. Porque las margarinas, muchas industrias no tienen la precaución necesaria y quizás puedan tener restos inadecuados. Y eso llevó a muchos estudios, ¿verdad? En todo el mundo y se encontró productos cancerígenos dentro de la margarina. Entonces, se le dice manteca vegetal a la margarina, pero no existe la manteca vegetal, no existe. Bueno, la margarina es luego mucho más suave que la manteca, puesto que se obtiene de los aceites. Y el problema de la manteca es que la mayoría no quiere comer el colesterol que tiene la manteca, porque la manteca se saca de los animales. Pero yo prefiero comer mi manteca con colesterol que la margarina. ¿Qué quieren que les diga? Yo prohibido en mi casa la margarina, ni una posibilidad. No entra margarina a mi casa, les cuento, no, le tengo terror a la margarina. No sé por qué me agarró tanta mala onda con la margarina, pero prefiero nomás no. Y acá yo había encontrado, justamente buscando, con los alumnos estuvimos buscando en otro. Y acá fíjense que dice
Atiende lo que dice. Contiene grasas buenas como omega 3 y 6. Y eso pico no es lo contrario al proceso. La margarina no tiene dobles enlaces. ¿Se dan cuenta? Lo que dice este producto. ¿Cuál es el principio químico de formar la margarina? Convertía el aceite que tenía dobles enlaces en simples enlaces. Y acá dice otra cosa. ¿Ustedes creen que la margarina tiene omega 3 y 6? Sin grasas trans, dice. Y claro que no va a tener grasas No, trans si no tiene los dobles enlaces. ¿Se entiende cómo es engañosa la publicidad? sí, profe. ¿Viste? Sin grasas trans, dice, y no va a tener luego grasas trans. Es lo mismo que yo diga acá, sin colesterol y no va a tener luego colesterol. Que yo diga sin glucosa y no va a tener luego glucosa. O sea, Dios mío, no sé cómo les explico. Yo cuando yo me voy al, por eso no me quedo al súper, porque leo todo, leo todito hasta el último y me pone un poco nerviosa. Entonces, esto para mí es engañoso, está mal, no es cierto lo que dice ahí. Sin grasas trans es lo mismo que diga que yo puedo decir. Sin la rueda de un auto, sin el techo de una casa, sin una computadora. Y lógico, si no tiene, ¿verdad? No está ahí, no tiene. Y eso me pone a mí histórica, que quieren que les diga. Me saca de mi casilla estas cosas que se dice y están mal. Y la gente pobrecita, el que no entiende, y compra porque cree en lo que está acá. El problema es, ¿y cómo? Que alguien nomás me explique. Ya sabemos que grasa trans no va a tener porque tiene que ser un producto sólido, ¿verdad? De simples enlaces. ¿Y cómo va a tener omega 3 y 6? ¿Cómo? ¿De dónde va a salir? Si es que es esto el producto. Bueno, esto les dejo para que ustedes piensen un poco en cómo muchos productos dicen una cosa y es engañosa esa publicidad. Es lo mismo que se prohibió poner en los productos vegetales libres de colesterol, porque la gente creía que consumiendo eso, ¿verdad? No estaba haciéndose daño. Y no va a tener nomás luego colesterol porque los vegetales no producen colesterol. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es lo que pasa. Entonces, a mí me picha un poco que quién que les diga. Bueno, y por último, no se olviden, la oxidación de cualquier triglicérido es lo mismo que la oxidación de un ácido graso, ¿verdad? Se puede romper, se pueden formar peróxidos, puede tener productos de mal olor, que se dice luego ese olor a rancio. Y eso se llama enranciamiento de las grasas, cuando adquiere una coloración diferente, medio amarillo oscuro. Por eso es que se volvió muy popular el uso del empaquetado al vacío. ¿Verdad? Empaquetar al vacío un producto se volvió súper popular por el hecho de que no se oxida y el producto dura más tiempo de manera que le dicen de manera fresca. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Y el último componente de los lípidos simples son las ceras. Y las ceras se forman por esterificación, ¿verdad? Y sería así como vimos acá arriba. Un ácido graso con un alcohol forma una sal, así un éster, ¿verdad? Un éster. Y este éster es el que forma ese producto ceroso, ¿verdad? Ahí yo le puse la cera de las abejas, pero en realidad en nuestro cuerpo un sector nomás producimos que es en el conducto auditivo. La cera al oído tiene estos productos mezclados entre ácidos grasos y alcohol. ¿Para qué nosotros nos sirve? En primer lugar, como un lubricante del conducto auditivo. En segundo lugar, evita el ingreso de microorganismos hacia el tímpano. Y en tercer lugar, evita el choque directo de las ondas sonoras al tímpano. Por eso es que si yo me saco toda la cera del oído y me raspo el oído, me puedo dañar el conducto auditivo. Y si le dejo acumular, también me puedo dañar, ¿verdad? O sea, término medio. No puedo ni sacarme todo, ni dejar que se acumule. ¿Se entiende? Muchas personas, cuando se le acumula la cera del oído, los viejitos sobre todo que no se bañan, se quieren bañar,
no sé quién limpia el oído. Em, en el hospital varias veces yo vi ancianitos que se iban todos mareados y le sacaban la cera que tenía dura en el oído y como que se le abrió el mundo. ¿Por qué? Porque el oído es parte del equilibrio, para equilibrarse y caminar bien, ¿verdad? Es parte del sentido del equilibrio. Entonces, imagínense, o no tengo nada o tengo demasiado. Ningún extremo es bueno. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Y después tenemos los lípidos complejos, que son bastante diferentes. En primer lugar están las asociaciones. Se asocian sí o sí entre varias moléculas. Y tenemos encabezando la lista a los fosfolípidos. Un fosfolípido tiene dos clasificaciones. Yo le puedo llamar glicerofosfolípido o le puedo llamar esfingofosfolípido. El glicerofosfolípido tiene glicerol. Así que atiendan bien acá. El glicerol más dos ácidos grasos más fosfato, a esto yo le llamo fosfatidil. Esto se llama fosfatidil. Y le voy a cambiar el nombre de acuerdo a lo que tiene en su cabeza polar. Si esto se llama colina, entonces va a ser fosfatidilcolina. Si esto se llama serina, va a ser fosfatidilserina, ¿verdad? Y así sucesivamente. Puede ser fosfatidilinositol, fosfatidil, qué sé yo, bisfosfato, en fin. Y acá lo que yo tengo que poner mi ácido graso, que es insaturado, para que mi membrana sea flexible. Entonces, ¿qué hacen las células? Combinan el fosfatidil, que sería el glicerol, ¿verdad? Más las dos colitas, más el fosfato, con otra molécula. Y eso tenemos la variedad, ¿verdad? Por ejemplo, acá vemos la estructura básica y tenemos las combinaciones. Fosfatidilcolina es cuando yo combino el fosfatidil con la colina. Fosfatidil, etanolamina, cuando la misma cosa, ¿verdad? Combino. Entonces sería así. Este es el glicerol, estos son los ácidos grasos, este es el fosfato. Hasta ahí es fosfatidil. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Acá la misma cosa. Glicerol, dos ácidos grasos, el fosfato, hasta ahí. Y lo que yo le agregué aparte, le va a ir dando el nombre. ¿Y por qué cambia? Por los tejidos. Cada tejido tiene su propia genética, ¿verdad? El tejido adiposo, el tejido conjuntivo, el tejido nervioso, y cada uno ensambla el fosfolípido que le conviene. Pero la base es la misma, ¿verdad? Y lo que no tenemos que olvidarnos acá es que el ácido graso, ¿cuál sería el de buena calidad? ¿O cuál sería el ideal? Linoleico, profe. Exacto, puede ser linoleico, linolénico, el que tenga doble enlace, el EPA, el DHA, mejor todavía, ¿verdad? Entonces lo que yo tengo que hacer es comer o incluir en mi dieta, ¿verdad? Esos ácidos grasos para poder ensamblar correctamente. Y ahí solucionamos nuestros problemas de flexibilidad de las membranas, ¿ok? Acá creo que hay otros ejemplos. Ahí tenemos el fosfatidil inositol bifosfato, en fin. Esto depende exclusivamente del tejido. Cada tejido va a ensamblar como le, vamos a decir, como le quede mejor, como le parezca, como le corresponde, ¿verdad? A su estructura final, ¿verdad? Y atiéndale bien porque en microbiología van a dar ustedes el sífilis, que es el treponema pallidum. Esta molécula se llama cardiolipina y fíjense, tiene un glicerol, dos ácidos grasos y el fosfato. Hasta ahí es un fosfatidil.
Y del otro lado también tiene glicerol, dos ácidos grasos y un fosfato. O sea que esto es un fosfatidil. Esto es otro fosfatidil. ¿Y a qué está unido? A un glicerol. Y a eso se le llama cardiolipina. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para diagnosticar bacterias. Hay bacterias que producen esta molécula, entonces yo le busco a esta molécula y puedo decir que está presente esa bacteria. Por ejemplo, el treponema pallidum que causa sífilis. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, y esto que se llama plasma halógeno, cita el libro, era como un ejemplo, es simplemente es la forma en la cual están ubicados los componentes. Puede ser un aldehído o un etanol, por ejemplo, era era del etanol. ¿Se acuerdan? El etanol es el alcohol común, pero que tiene doble enlace, el enol. Y son cambios nomás, que ejemplos que nos da el libro que podemos hacer en nuestros tejidos, los plasmalógenos. Tienen este tipo de moléculas que se unen, ¿verdad? Sobre todo encontramos en músculo y en sistema nervioso este tipo de ensamblaje. ¿Y por qué el fosfolípido tiene tanta importancia? Porque este sector que vemos en rosadito nosotros le llamamos cabeza. Y a los ácidos grasos le llamamos colas. Entonces, esta molécula se llama anfipática. ¿Por qué? Porque tiene un sector que es polar y un sector que es apolar. Y ahí esa cualidad lo que es muy importante para las membranas celulares, ¿verdad? Esta distribución de polar y no polar, ¿verdad? ¿Se entienden Profe, los fosfolípidos? profe, el fosfato Sí, le da la cualidad polar, ¿verdad? polar, exactamente. Fosfato más la otra molécula que se inserta dependiendo del tejido son polares. Y las colas de los ácidos grasos apolares. Y el cuello sería el glicerol, la zona de unión, ¿verdad? Este sector. Dale, profe. Y el otro, ¿sí? Te escucho. No, está diciendo más, sí, profe. Ah, bueno. Y esto que se llama esfingofosfolípido es un poquitito diferente, porque es muy exclusivo del sistema nervioso. Y tenemos lo siguiente. Se une un ácido graso con el esfingol, que es esta. En realidad, esta molécula básica se llama esfingosina y tiene OH, o sea, le consideramos un alcohol, ¿verdad? Y se une a la o sea, se une al ácido graso. La esfingosina más el ácido graso me da esta estructura que se llama ceramida. Entonces, ¿qué es una ceramida? Es la unión del esfingol, que viene acá de la esfingosina, con un ácido graso a través del nitrógeno. Eso es la ceramida. Y las ceramidas se utilizan para formar, en primer lugar, la esfingomielina, que es así, ¿ven? Ácido graso, esfingol, fosfato y tiene una molécula de colina. La esfingomielina es parte de la vaina de mielina que recubre las neuronas, el axón de las neuronas. Así, ¿verdad? Esto que vemos en rosadito es esa molécula que veíamos ahí, una molécula pegajosa, lipídica, ¿verdad? Que protege a la neurona. Ven acá dice vaina de mielina lesionada. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Cuando uno consume un producto químico, por ejemplo, el alcohol. El alcohol que uno consume en, vamos a decir, qué sé yo, en la bebida alcohólica, ¿verdad? Hay un límite que se llama barrera hematoencefálica. Cuando se supera cierta cantidad en sangre de alcohol, esto penetra hacia el sector del encéfalo. Y primero causa mareo, distorsión del habla, de la visión, etc. Y cuando uno sigue consumiendo, puede hacer esto. Puede ir lesionando la vaina de mielina. ¿Por qué? Porque el alcohol es un diluyente de las grasas. Diluye las grasas.
Por eso el alcohol se usa como antiséptico contra el coronavirus, porque el coronavirus tiene una pequeña cantidad de grasa alrededor. Por eso lo usamos el alcohol. Y ese mismo efecto diluyente podría tener en la vaina de mielina. Por eso lo que es peligrosito, ¿verdad? Que cuando se destruye la vaina, queda pelado, literalmente queda pelado el axón y podemos tener diferentes situaciones porque sabemos que la vaina mielina no se regenera después, ya en el adulto, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, profe. Y las ceramidas vienen así comercialmente hablando, ¿verdad? Yo puedo comprar ceramidas para el pelo, en las cremas, qué sé yo. Y hay una empresa que se llama Elizabeth Arden que trae luego aceite, es como un aceite puro ceramidas para ponerse por el rostro. Espectacular este. Así que las ceramidas son muy útiles, no solo hablando del sistema nervioso, ¿verdad? Sino que también eh, siendo así, utilizándola sola, sola la ceramida, muy útil. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Y después tenemos algunas combinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, dos lípidos muy importantes para el sistema nervioso. Si yo combino una ceramida con un único hidrato de carbono, que es la galactosa, a eso yo le llamo cerebrósido. Y si combino la ceramida con 3 hidratos de carbono más ácido ciálico, a eso le llamo gangliósido. ¿Y para qué es importante? Para hacer de sostén a la neurona y a las células de la glía, que son parte también del sistema nervioso. Muy útiles, tanto los cerebrósidos como los gangliósidos. Entonces, si se dan cuenta, acá la molécula que es importante es la ceramida, porque a la ceramida yo le voy a ir combinando con otras moléculas y tengo la vaina de mielina, tengo gangliósidos, cerebrósidos y todo para el sistema nervioso. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ok. Esto vamos a citar nomás ahora porque vamos a dar de vuelta el metabolismo de lípidos. Hay una asociación que se llama lipoproteínas y es una sumatoria entre proteínas y lípidos. Y ahí le tenemos así, ¿verdad? Están los fosfolípidos con sus cabecitas hacia afuera, sus colas hacia adentro y adentro lleva triglicéridos, muchos triglicéridos. Puede ir un poquitito de colesterol, y proteínas en la parte de afuera. Eso se llama lipoproteína y se conoce como HDL, LDL, VLDL, etc. ¿Verdad? Entonces, es la verdad muy útil el uso que se le da a las lipoproteínas en nuestro metabolismo. ¿Verdad? Después la vamos a estudiar mejor. Por ahora le van a citar. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, y a ver un poco. Algunas sustancias asociadas a lípidos. Y acá tenemos los isoprenos, que son esta molécula chiquitita de 5 carbonos, se llama isopreno. Ahora, como yo le combine al isopreno, tengo distintas opciones, ¿verdad? A ver un poco. Acá sí vemos dolicol, después tenemos, a ver un poco, acá. El geraniol, por ejemplo, el farnesol, son moléculas bastante pequeñitas, pero muy aromáticas. Y de ahí tenemos todos esos aceites que uno compra, qué sé yo, aceite de eucalipto, aceite de menta, que tienen aromas así muy intensos. Esos son también derivados del isopreno y se conocen como terpenos. Terpenos. Después hay otra asociación de los isoprenos que se llaman esteroles. Se forma el isopreno y se forma primero una molécula básica que se llama ciclopentano perhidrofenantreno. A partir de esta se pueden generar muchas otras moléculas, como por ejemplo
nuestro esterol que se llama colesterol. Si ven, es la base de esta molécula que dice ABCD, es la base, y se le agrega un radical que le caracteriza, y este es el colesterol. Entonces no se olviden, la molécula isopreno se puede asociar de varias maneras. Se puede convertir en terpenos y se puede convertir también en esteroles. Pero por ahora, como les digo, van a citar, y esto, su síntesis vamos a estudiar más adelante en el metabolismo de los lípidos. ¿Ok? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y una cosa que yo les hice lo aparte, ¿dónde metí? Acá. Estructura de los fosfolípidos ahora. Los fosfolípidos son pues medio especiales, ¿verdad? Tienen sus formas biológicas ideales. Y tenemos lo más clásico que conocemos es la membrana celular. Por supuesto, ustedes estudiaron en biología y van a seguir estudiando ahora en fisiología todo lo que, el uso que se le puede dar a la membrana celular, ¿verdad? Entonces, para ayudar a su flexibilidad, lo que tienen que hacer es comer o incluir en la dieta ácidos grasos insaturados de la característica cis, trans no, ¿verdad? Cis tiene que ser. Y para que esto sea flexible. Pero, biológicamente hablando, los fosfolípidos pueden formar tres clases de estructura. Está esta que se llama micela, que es la base de las lipoproteínas. Porque la micela, hacia afuera están las cabecitas de los fosfolípidos y hacia el centro están las colas, ¿verdad? Las colas de los ácidos grasos. Y después tenemos la membrana, que ya le conocen, la membrana plasmática, que tiene doble capa. Y cuando se desprende un pedacito de la membrana, se puede formar esta estructura que se llama liposoma. O sea, si yo le miro así solito, se llama liposoma, pero en la célula se le conoce como vesícula de transporte. Y el interior es acuoso. ¿Por qué? Y ahí está la diferencia. Lo que pasa que como este es doble membrana, o sea, doble cadena de fosfolípidos, la cabeza también queda hacia adentro y hacia afuera. En cambio, en la micela, como hay una sola capa, el interior es hidrofóbico. Sería así, ¿verdad? ¿Ven? Aquí las colitas. Entonces, adentro yo puedo cargar con lípidos. Acá puede haber triglicéridos, colesterol, ácidos grasos, aquí adentro. Sin embargo, en el liposoma no. El liposoma, como se queda cola con cola, los fosfolípidos, su cabeza polar, lo que queda acá adentro. Y eso, la verdad que tiene un uso dermatológico. Se usa para poder agregar a la piel compuestos que colocamos aquí adentro, como vitaminas hidrosolubles, por ejemplo, podemos cargar acá adentro y poner en la piel, ¿verdad? Y la membrana, que es la bicapa lipídica, normalmente se dice así, ¿verdad? ¿Se entiende la diferencia? Sí, Sí, profe. profe. Entonces la micela la vamos a estudiar re bien en metabolismo de los lípidos, y los liposomas son una tecnología que se usa hace muchos años, ya les cuento. Muchos años. Acá les puse varias imágenes de la membrana para que recuerden que una membrana no está sola, ¿verdad? Siempre está asociada a estos componentes. Esto está en el libro, les voy a mostrar en el libro de Leniger, está todo esto. Y acá para ver, que vean que la membrana permite el tránsito de de las proteínas, por ejemplo, las proteínas que son transmembrana, que están hacia adentro, que hay unión con hidratos de carbono que están hacia afuera. O sea, realmente son muy nobles los fosfolípidos, ¿verdad? Que forman las membranas celulares. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a marcar. Bueno, primero, ¿se entendió lípidos? ¿Algo que quieran que les aclare? No, profe, todo claro que por mi parte. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver un poco. Vamos a marcar en el libro, los dos libros. Primero.
Profe, en tu caso, en tu examen, que el profe nos dijo que solamente vas a poner vos, ¿en cuál usamos? Sí, Pues, voy a poner yo bibliografía. nomás en este parcial, entonces van a entrar mis temas y en el 2 van a entrar sus temas. Y, profe, ¿y Así, cuál libro más usas? y eso les voy a marcar ahora. Del libro de química biológica y del libro de Leninger les voy a marcar lo que van a estudiar. Este era, de quinta, no, había otro, ¿no? Este, séptima edición. Bueno, entonces, en química biológica tienen ese primer capítulo muy sencillito que se llama Componentes del cuerpo humano, la composición química del organismo. Y ahí de ahí nomás estudian porque está bien sencillito. Yo hice también el resumen que tienen en la plataforma, es de eso, ¿verdad? Composición química. Después tenemos hidratos de carbono. Realmente hidrato de carbono está muy bien acá. Y del libro de Leninger lo que van a hacer es mirar las imágenes, está muy bien acá también. Les voy a mostrar. A ver un poco los capítulos. ¿Qué sería? Estructura. Glúcidos y glicobiología, dice. La misma cosa que está, igualito que está en Leninger, solamente que las imágenes yo uso acá. En toda la distribución está acá. Igualito. Lo que yo les recomendaría es, ven, acá está la familia de la glucosa, que ya di, que dimos, es exactamente lo mismo. Pueden hacer lo siguiente, pueden leer una vez este, lean una vez el otro, y ahí ya de sobra van a saber. Ya, yo creo que, pero lean concentrados. Concéntrense, acá está todito, la glucosa, almidón, la celulosa, las estructuras de los almidones, los homopolisacáridos, los heteropolisacáridos, ¿verdad? Proteoglicanos, glicoproteínas. Lo que quiero que lean bien, yo les puse en el resumen los glicosaminoglicanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ácido hialurónico, este otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, ¿cómo es que se llama? ¿Qué cosa, profe? Este glicosaminoglicanos, a ver, ácido hialurónico, condroitinsulfato, dermatansulfato, queratansulfato, que tienen todo en pueden leer acá o de acá, igual. Yo usé los dos libros para hacer el resumen. Tienen las imágenes de acá que son más lindas, ¿verdad? De Leninger. Ven, acá está el de, que vimos, el de ácido hialurónico, ¿se acuerdan? El eje de ácido hialurónico, con las demás eh, ramificaciones de queratansulfato y esas cosas. Yo realmente usé los dos libros. Cualquiera de ellos pueden leer si quieren. Yo me sentaría y leo uno y leo el otro como si fuera información. Y después me voy a la guía de estudios que ya tiene también. Y lípidos la misma cosa. Lípidos yo es que uso las imágenes de Leninger, pues más lindas las imágenes. Esa es la verdad. Eh, la verdad que química biológica Antonio Blanco, horribles son sus imágenes. Lípidos. Acá está todito lo que dimos hoy. ¿Ven? Acá están los mismos que usamos. Yo suelo usarlo para las imágenes. La misma cosa. Pero lo que tiene química biológica Antonio Blanco te explica más sencillo. Eso es lo que tiene. Muy sencilla su explicación. Y en pocas palabras te dice todo. Leninger da más vueltas. Así que si quieren mirar las imágenes de Leninger y leer la información de química biológica, sin problema. Profe, solamente entre entonces hidratos y lípidos, ¿verdad? Sí, entra composición química del cuerpo humano, hidratos de carbono y lípidos. 3 capítulos son para el examen. Profe, Ahora y yo les pregunto una. Sí, te escucho. el primero que era composición química es de blanco también, la bibliografía. Sí, de blanco. Tienen todo lo acá en la plataforma. Ahora les voy a subir este. Voy a buscar un poco. Creo que tengo un formato de PDF para subirles porque no. Voy a buscar un PDF para subirles porque el Keynote
Yo no sé si todos tienen esta versión para poder mirar bien. Esperemos un ratito. Ahora mismo ya voy a subir luego para que no quede dudas. A ver. Así, ahora mismo revisan. A ver, ¿dónde está? Una cosita mientras les subo esto. El viernes que rinden, pueden creer que yo no tengo a mano mis cosas porque estoy centrada en ya radio, en la visita a Neades y estoy metida en hacer todo eso. Le dejé al doctor el plan realmente todas las fechas. Viernes 29 sería, doctora. Sí, ¿qué tienen? 22 es. El día siguiente, 22 no. nada. Y no podemos rendir el 22, doctores. Le voy a decir a la profe que venga acá luego para no, o si no, yo nomás le voy a dar la clase de micro y, y ese día, porque el jueves yo tengo otro examen en ese horario. Vieron que yo no, ese horario de jueves me queda mal, no voy a poder tomar. Si ustedes no van a tener problemas rendir el viernes, le voy Pasa a, que al día siguiente hay parcial de bioestadística, doctora. y bueno, entonces el doctor va a tener que tomarle porque no es mi día, no puedo tomar yo. El 23 no había estadística. Y bueno, no hay problema, doctores, no que no se modifique nomás, no hay problema. Yo voy a decirle al doctor Sebastián que iba a tener que venir él a tomar mi examen. En fin, no se preocupen, está bien, vamos a dejar para el jueves de tarde entonces, no hay problema. Bueno, espérenme un ratito, voy a descargar mis... Esto que estaba...